Los hechos más importantes de la historia de nuestra región. Los dramáticos momentos del famoso 24 de diciembre de 1822. Los datos no contados por la historia oficial. El 12 de mayo de 1492, Colón sale de Granada. Escúchenos en Vivamos Nuestra Historia, domingos 8 a 9 de la mañana, por Viva 780 AM, la radio de la cultura. ¡Más viva! Muy buenos días, bienvenidos a Vivamos Nuestra Historia, aquí a través de los 780 de la M y www.radiovivafenix780.com. Es la primera jornada de este año 2022. Les damos la bienvenida con el agrado de estar nuevamente con ustedes con los temas de historia de nuestra región, de nuestro territorio. Gracias a las directivas de Radio Viva que nos permiten nuevamente estar con ustedes en este año nuevo, en este 2022, para contarles más datos históricos alrededor de nuestra tierra, de nuestra región. La dirección es de don Harold Fernando Tapia, nos acompaña desde Transmisores don José Calpa. Está con nosotros el historiador Enrique Herrera Enríquez y quien les habla, Elena Ormaza. Bienvenidos a esta primera edición del año 2022, deseándoles, por supuesto, que este año esté lleno de muchas actividades, de muchas cosas buenas, de muchas cosas positivas para todos ustedes, nuestros queridos oyentes y seguidores del programa Vivamos Nuestra Historia. Después de los acontecimientos macabros que tuvieron ocurrencia en Pasto en aquella siniestra Navidad Negra del 24 de diciembre de 1822 por parte de las tropas al mando del general Antonio José de Sucre, y del que hacíamos referencia en nuestra edición especial el pasado 25 de diciembre, pues ahora vamos a recordar cómo hace su ingreso a Pasto el general Simón Bolívar, un día como hoy, 2 de enero de 1823. Bolívar, como era su característica para confrontar combates o batallas, marchaba a la retaguardia, y así se demuestra con la serie de cartas que suscribe en el trayecto que desde Quito le conduciría a Pasto, las cuales fueron oportunamente analizadas en la pasada edición especial sobre el 24 de diciembre de 1822, razón por la cual vamos a continuación a describir cuál y cómo fue su presencia en Pasto desde la violenta y criminal toma que se hizo de la ciudad, obedeciendo a sus estrictas y contundentes órdenes. Historiador Enrique Herrera Enríquez, bienvenido a Vivamos Nuestra Historia. Un feliz año para usted. Bienvenido. Para todos, muy, pero muy buenos días. Acá en especial a mi amigo Harold Tapia, nuestra amiga Elena Ormaza, a nuestro buen amigo Óscar Izandarán, y allá en Transmisores a don José. Para mí es altamente satisfactorio iniciar hoy, 2 de enero, con este importante programa, razón por la cual expreso a todos ustedes que tengan gran prosperidad en el año que hemos iniciado de este 2022. Espero de todo el corazón, lo deseo, que todo cuanto tengan en proyectos sean altamente favorables para que así se cumpla con todo lo bueno que tiene que darnos este año. Razón por la cual, una vez más, también me permito agradecer a las directivas de Radio Viva, que una vez más nos dan la oportunidad para poder, este año que es tan crucial para nosotros, continuar con esta serie de programas que en forma indiscutible han llegado, han calado en nuestra gente para que tenga mayor sentido de identidad y pertenencia, para que así podamos defender, como tiene que ser, ese actuar de nuestra gente del pasado,
que como de principio a nosotros no nos habían enseñado, ni en la escuela, ni en el colegio, menos aún en la universidad. Gracias a programas como el que nosotros estamos hoy directamente manifestándonos, pues hemos logrado que gran parte de la población de Pasto, ante todo, la gente que nació aquí en Pasto, sepa, comprenda y entienda cómo ha sido tergiversada nuestra historia. Hoy me ha dado el gusto, he escuchado varias intervenciones de la gente del común cuando le preguntan sobre aspectos de historia, ya tienen una visión muy diferente. Con esto también es bueno que la gente entienda, aquellos que nos critican, no en todo su derecho, que nosotros fomentamos el odio, dicen ellos, ¿no?, hacia ciertos personajes. No, señores. Lo fomentaríamos cuando nosotros simplemente hiciéramos el comentario sin bases, sin documentos. Pero aquí, la parte característica que tenemos, ¿cuál es? El documento en sí. Y a partir del documento es que nosotros hacemos el comentario, analizamos la situación y por ende, pues, dejamos que la gente también con criterio propio, pues se manifieste, se pronuncie. Entonces, nosotros no propiciamos ninguna clase de odio. Que desafortunadamente, para aquellos próceres que nos pintaron en la escuela, el colegio y en la universidad, los documentos que hoy en día, en buena hora, los podemos conseguir por internet, los dejan mal parados. Eso ya es otro asunto. Pero en eso nosotros no tenemos la culpa. Simplemente lo que hacemos es traer a registro, ¿no?, para que la gente analice. Y así vamos a continuar durante este año, pues trayendo referencias, muchos más documentos, porque vuelvo a repetir, la historia es dinámica, la historia es cambiante. Es casi un imposible que uno pueda tener conocimiento de todos los documentos que hay sobre un determinado registro histórico. Y es así, nosotros nos hemos dedicado de mucho tiempo y nos seguimos dedicando a estudiar, a investigar esta serie de importantes acontecimientos y pues vamos incluyendo los nuevos documentos que hemos encontrado. Esta razón hoy vamos a ver una parte que es muy importante. La presencia del señor general Simón Bolívar después de los macabros acontecimientos del 24 de diciembre de 1822. Con un atenuante, mis queridos radioyentes. ¿Cuál es? Ya transmitimos en su oportunidad los documentos donde viene la autoría intelectual del señor Simón Bolívar para los macabros acontecimientos del 24 de diciembre de 1822. Es cierto, él no estuvo el 24 de diciembre, pero venía ordenando a retaguardia cómo era la costumbre que él tenía. Por ahora, entonces, escuchemos en la voz de nuestra buena amiga Elena. Elenita, usted tiene la palabra.
La situación de Pasto y su gente, luego de la violenta y criminal incursión de las tropas republicanas al mando del general Antonio José de Sucre en la nefasta Navidad Negra o Sangrienta del 24 de diciembre de 1822, obedeciendo órdenes expresas del general Simón Bolívar, era de amargura y dolor, tristeza y desesperanza, incertidumbre y zozobra, como bien se ha dicho por parte de los propios personajes que actuaron en aquellos macabros acontecimientos. ¿Qué otra cosa podía la gente pensar mirando su ciudad en ruinas, destruida hasta en sus fundamentos, luego de esa catástrofe donde los centenares de cadáveres que se encontraban regados en sus calles, plazas, templos, capillas y conventos, no se pudo darles sepultura de acuerdo al ritual cristiano, teniendo que amontonarlos en varias hogueras que a manera de pira se hicieron aprovechando puertas y ventanas que rompiera la brutal soldadesca a punta de patadas y empleando la culata de los fusiles para ingresar y saquear las casas de las desamparadas familias que fueron obviamente víctimas de cuanto crimen la imaginación humana pueda pensar. Varios de los altares y demás muebles que se encontraron en los sagrados sitios de oración también hicieron parte de la leña que se empleó para consumir con el fuego los cadáveres de mujeres, ancianos y niños que fueron sacados a la fuerza, ya sea de sus casas o de los propios templos, capillas y conventos, donde buscaron refugio para ser brutal y criminalmente asesinados por las tropas de Sucre. El general republicano, el irlandés Daniel Florencio Leary, secretario privado de Bolívar, dice al respecto: en la horrible matanza que siguió, soldados y paisanos, hombres y mujeres, fueron promiscuamente sacrificados. José Rafael Sañudo, con dolor de patria, después de un concienzudo estudio, dice al respecto: se entregaron los republicanos a un saqueo por 3 días de asesinatos de indefensos, robos y otros desmanes, hasta el extremo de destruir como bárbaros al fin los archivos públicos y los libros parroquiales, cegando así importantes fuentes históricas. La matanza de hombres, mujeres y niños se hizo aunque se acogían a las iglesias y las calles quedaron cubiertas con los cadáveres de los habitantes, de modo que en tiempo de los rifles es una frase que ha quedado en Pasto para significar una cruenta catástrofe. José Manuel Grot, escritor e historiador colombiano, dice al respecto: las tropas, irritadas con la obstinada guerra que les hacían los pastuzos, saquearon la ciudad y el general Sucre hubo de permitírselo. Allí no hallaron casi gente, todos los hombres habían huido, no había sino las monjas, algunas mujeres refugiadas en el convento. El padre Arístides Gutiérrez, sacerdote oratoriano de la San Felipe Neri, manifiesta: el padre Francisco de la Villota, pasar por la terrible prueba de ver su tierra natal convertida en un lago de sangre, pillaje y degüello por 3 días, el 24, 25 y 26 de diciembre de 1822, en los cuales el batallón Rifles cometió atrocidades inauditas de barbarie y salvajismo. Don Pedro María Ibáñez, escritor e historiador bogotano, refiere así los macabros acontecimientos. Aquella población fue tratada por los soldados de Sucre como país enemigo. Sacrificaron sin piedad a los valientes y obstinados guerrilleros y apagaron con esos triunfos la terrible insurrección. Leopoldo López Álvarez, escritor e historiador, manifiesta: ocupada la ciudad, los soldados del batallón Rifles cometieron toda clase de violencias. Los mismos templos fueron campos de muerte. En la iglesia matriz le aplastaron la cabeza con una piedra al octogenario Galvis y la de Santiago y San Francisco presenciaron escenas semejantes. Podríamos traer muchos más relatos al respecto, pero consideramos suficientes y ostensiblemente elocuentes y objetivos los que se han traído para que evaluemos la crueldad del criminal comportamiento de las tropas de Sucre en contra de las gentes de Pasto en aquella macabra Navidad del 24 de diciembre de 1822 y subsiguientes días, donde la cruenta muerte se paseó por las calles, penetró violentamente a las casas, templos y conventos de una ciudad destruida por la soldadesca republicana, sobresaliendo el batallón Rifles, integrado por irlandeses al mando del coronel Sanders. ¿Bolívar preveía de estos acontecimientos y los aprobó como tal? Seguro que sí.
Basta leer los documentos transcritos anteriormente, previos a la orden que imparte a Sucre, para que se marche a Pasto, situación que se confirma con el informe que presenta Pérez al general Juan Paz del Castillo, que se suscribe el 28 de diciembre en la ciudad de Ibarra, que dice: tengo la satisfacción de participar a usted la destrucción completa de la facción de Pasto. El 23 del presente, el señor general Sucre los batió, desalojándolos sucesivamente de las inabordables posiciones que median entre el Guaitara y la parroquia de Yacuanquer. Desde el amanecer de aquel día hasta las 6 de la tarde, en que nuestras tropas ocuparon a Yacuanquer, duró el combate. La operación fue tan bien acertada como audaz y felizmente ejecutada. El enemigo fue atacado de frente y de flanco y completamente envuelto. En esta situación huyó despavorido y sin concierto. El 24 seguía el general a Pasto. Así terminó la insurrección de Pasto y su excelencia, que ahora mismo marcha para allá, tomará medidas tan eficaces que ponga a los pastusos fuera de la posibilidad de alentar la esperanza de insurrecciones. El 2 de enero de 1823 llega a Pasto Bolívar. Encuentra la ciudad destruida, las calles y plazas vacías, las casas sin puertas ni ventanas, al ser arrancadas por la fuerza para penetrar violentamente y con sevicia en busca del placer sexual y los objetos de valor que encontrasen. Aún los ayes de los heridos se escuchan en el tétrico silencio melancólico de la ciudad. La orfandad, la viudez, lloran sus muertos. Cadáveres insepultos se pudren en la soledad de las estancias o en las aún humeantes piras donde fueron calcinados. No se conoce de recriminación alguna de parte del caraqueño a la cruenta acción militar de la tropa al mando de Sucre. Por el contrario, impuso a los pueblos rebeldes del cantón una contribución forzada de 30,000 pesos de la época para la subsistencia de las tropas. Hizo extraer de las haciendas 3,000 reses de ganado vacuno y 2,500 caballerías que habían traído los pastuzos del cantón de Túquerres cuando el cabecilla Bóves ocupó a los pastos. Dispuso igualmente que se reclutaran todos los hombres útiles para las armas y que los más inquietos se les llevaran en calidad de presos, todos los cuales debían ser conducidos a las provincias meridionales de Quito. Mandó confiscar los bienes de los que hubiesen tomado parte en la insurrección, de cualquier modo que lo hubieran ejecutado, o que no se presentaran a Sucre en los días que asignó hacerlo después de ocupada la ciudad. Asimismo, dispuso confiscar los bienes de aquellos pastuzos que los tenían en el cantón de Túquerres y que permanecieron en Pasto después de la rebelión. Con tales decretos, casi todas las propiedades de los pastuzos vinieron a ser confiscables y se mandaron repartir a los militares de la República en pago de sus haberes. La infiel Pasto quedó desierta en su mayor parte y su castigo resonó en todos los ángulos de Colombia. El castigo de los habitadores de Pasto fue ejemplar y merecido, empero dejó en sus corazones el resentimiento más profundo y duradero. Así lo manifiesta José Manuel Restrepo en su obra Historia de la Revolución en Colombia, siendo como fue un hombre contemporáneo de Bolívar y su profundo admirador. Sin embargo, la cruel realidad de cuanto él supo lo llevó a describir el dantesco cuadro que acabamos de leer. Si existiese duda respecto a la posición de Bolívar contra Pasto y su gente, después de los acontecimientos de la macabra Navidad sangrienta, que la población viviera con la violenta entrada de Sucre y sus tropas, veamos a continuación qué dice Bolívar en carta que suscribe a Santander el 8 de enero de 1823 desde Pasto. Hace algunos días que llegué aquí, y desde entonces me he ocupado en atraer estos habitantes que poco a poco se van presentando a gozar del indulto que se ha publicado por el general Sucre. Yo les he ofrecido que serán perdonados si se presentan todos a jurar al gobierno de Colombia y a entregar sus armas y municiones que tienen. Ya se han recogido 200 y tantos fusiles que serán los mismos que había perdido Obando. Nos faltan pues los 500 o 600 que ellos tenían.
Qué bien cumplieron los encargados de recoger los fusiles pastusos. He mandado repartir 30,000 pesos en contribuciones para el ejército y recoger ganado y bestias para el servicio del ejército. Dudo que recojan el dinero, pero los ganados sí se recogen porque la tropa lo está haciendo. También he mandado embargar los bienes de los que no se presentaron al tiempo señalado. Solo un oficial se ha presentado y los demás están dispersos. Bobes con algunos otros comprometidos se han ido al Marañón, por donde salió Calzada. Yo los he mandado perseguir por todas direcciones, mas aquí no se coge a nadie, porque todos son godos. Todo es ojo para el gobierno y el gobierno no ve nada. Se considera que la carta es muy precisa y expresa respecto a la activa participación y responsabilidad del general Simón Bolívar frente a los acontecimientos del 24 de diciembre de 1822. El desastre, la hecatombe, es muy gráficamente descrita en el párrafo final, cuando recompensa con 30,000 al ejército, y se sabe que la matanza fue tan grande que no se va a encontrar gente que aporte dinero, pero sí el ganado que está siendo recolectado por los soldados. No contento con cuanto observa de desolación, tristeza y amargura entre la poca gente que se quedó en la ciudad, dice que ha mandado a perseguirlos en todas las direcciones. Hemos iniciado trayendo a referencia una serie de opiniones de importantes personajes que han estudiado, y el caso, por ejemplo, del irlandés Daniel O'Leary, que directamente fue testigo presencial, para que veamos entonces que la situación del 24 de diciembre no es cualquier cosa, y aquellas personas, ¿no?, que se tienen pues pavor en que se traiga referencia a recuerdos de esos acontecimientos, pues hombre, lamento por ellos, pero en cuanto a mí, yo no voy a quedarme callado y seguiré denunciando esta clase de acontecimientos de carácter histórico. Hemos visto entonces cómo pues analizan, ¿no?, una situación de unos 8,000, 9,000 habitantes que para aquel entonces tenía pasto en el sector urbano, porque pues es muy diferente la parte indígena que estaba y se encuentra dentro de el perímetro exterior al Valle de Atriz, lo que llamamos los poblados del Valle de Atriz, Catambuco, Monduco, Mocondino, Jaulino, en fin. Fueron 800 muertos aproximadamente, o sea, la 10ª parte de la población. Gente que se había refugiado en los conventos, que se había refugiado en los templos, en las capillas. Eso pues directamente no sirvió de nada, porque hasta allí penetraron las tropas del señor Antonio José de Sucre, en especial el famoso Rifles, un batallón que dejó grato recuerdo aquí en Pasto. Hemos hecho la pregunta: ¿Bolívar preveía de esos acontecimientos y los aprobó como tal? Desde luego que sí. La orden fue terminante, tajante, ¿no? La carta del 28 de diciembre desde Ibarra dice: no tengo la satisfacción de participar a usted la destrucción completa de la facción de Pasto. El 23 del presente, el señor general Sucre los batió desalojándolos sucesivamente de las inabordables posiciones que median entre el Guaita y la parroquia de Yaguanquera. Allí el señor está admitiendo, está reconociendo, no se está quejando de que pues se procedió mal, contra el contrario, está con plena satisfacción. Es cierto, el señor llegó el 2 de enero, no se inmutó, no, digamos, reprochó la forma como vio una ciudad totalmente terminada, una ciudad destruida, porque ya podemos imaginar
cerca de 4.000, 5.000 hombres armados, ¿no? Buscando casa por casa valores que ellos directamente pues fueron apropiándose, ¿no? En los templos, quitando las joyas que tenían, las imágenes. El caso, por ejemplo, concreto, la danzarina del Garda que hemos comentado, que se encuentra en San Juan Bautista. Ella no tiene las alas de plata de más o menos, se calcula que tendrían por ahí 1,20, 1,30 de que es de alto por unos 70, 80 de ancho, y era con incrustaciones de piedras preciosas. Eso fue totalmente saqueado por parte de estos señores que venían bajo el mando de Antonio José de Sucre con instrucciones claras de Simón Bolívar. Aquí lo que se dice que el señor pues impuso a los pueblos rebeldes de Pasto una contribución forzada de 30,000 pesos para la subsistencia de las tropas. La cuestión de que pues mandó traer unos curas, ¿no? Para que cambien la forma de pensar de Pasto. Yo lo que siempre he dicho, ¿no? Es que esto toca a uno mirarlo desde antes. En ese proceso de independencia, cuando ya hemos demostrado que el 20 de julio de 1810 es una farsa. Al igual que lo que pasó con los quiteños, que tiene mucho que ver con nosotros, el 10 de agosto de 1809. Y ahí nos mandan unos ejércitos a matarnos, a sacrificarnos. Pues si en verdad no éramos el paraíso acá, vivíamos una vida totalmente diferente nosotros al resto, aún del continente americano, aislados. Por ende, lo que hemos dicho, no teníamos ejército. ¿Para qué? Y todo esto lo reconoce la historia, lo admite. No es que de parte mía estamos haciendo un comentario a la ligera, no, lo hay. Aparte, el 8 de enero de 1823, pues dice desde Pasto, ¿no? Hace algunos días que llegué aquí y desde entonces me he ocupado de atraer esos habitantes que poco a poco se van presentando a gozar del indulto. Ya se han recogido 200 y tantos fusiles, que serán los mismos que había perdido Obando. Nos faltan pues los 500 o 600. He mandado repartir 30,000 pesos en contribuciones para el ejército. Y la parte, ¿no?, donde dice, yo los he mandado perseguir por todas direcciones, mas aquí no se coge a nadie porque todos son godos. Todo es ojo para el gobierno y el gobierno no ve nada. Ahí lo dice claramente el señor Bolívar sobre lo que mira aquí en Pasto. Pero bueno, ahora Karenita, una música apropiada para el evento. Los libertinos. Chupando y gozando, ¡qué sabor! Ahora que me encuentro lejos de mi querida ciudad, que acogió todos mis sueños con tanta hospitalidad, no la cambio por ninguna, ahora la valoro más. Cuestión de gratitud, su cumpleaños celebrar. Es cuestión de gratitud, su cumpleaños celebrar.
siempre te amaré. Mezclando la poesía y la música. ¡Áyale, compadre! Eres la ciudad sorpresa al rincón de mi país, rica en tantas cosas buenas que dan ganas de vivir. No la cambio por ninguna, ahora la valoro más. Es cuestión de gratitud su cumpleaños celebrar. Es cuestión de gratitud su cumpleaños celebrar. Eres mi ciudad, mi linda ciudad, te recordaré, siempre te amaré. Eres mi ciudad, mi linda ciudad, te recordaré, siempre te amaré. Eres mi ciudad, mi linda ciudad, te recordaré, siempre te amaré. Cuando sienta en la mañana el deseo de un café, café franco a saborear. Y a la hora de conversar, con aroma de un café, Café franco es para usted, el sabor tradicional. Café franco es el café, Con sabor tradicional, su café. Cuando yo doy un abrazo y te cedo el paso, cuando yo cuido el planeta, reciclo y monto en bicicleta. Y soy mejor cuando yo cuido mi cuerpo, cuando me reto a ser mi mejor versión. Con pasta Sonia me alimenta y tiene el mejor sabor. Con pasta Sonia, sabor y energía que te hacen mejor. Con pasta Sonia. Trabajamos pensando en usted. ¿Qué tal una deliciosa torta? Unos ricos pastelitos, unas exquisitas galletas, un pan calientico, con harina de trigo Los Farallones. Y es rico alimento, suave, rendidora, Deliciosa y gustadora. Con el trigo de las mejores cosechas, harina Los Farallones. Calidad y rendimiento inigualable. Al sentir una nostalgia que te haga recordar los momentos tan felices, el cariño de mamá, con abrazos que te vuelven, que recuerdan a tu hogar. Superarepa da sentimiento a tu vida. Continuamos en Vivamos Nuestra Historia aquí a través de los 780 de la M en esta primera edición de este año 2022. Gracias a nuestros oyentes que han estado pendientes de esta jornada, la primera de este año en Vivamos Nuestra Historia. El general Simón Bolívar ingresa a Pasto el 2 de enero de 1823, después de ordenar y seguir a prudente distancia los acontecimientos macabros de la sangrienta Navidad Negra del 24 de diciembre de 1822. Su ingreso a la ciudad lo hace respaldado por un numeroso ejército, dispuesto a terminar con Pasto y su gente si era necesario hacerlo. No hizo recriminación alguna al desastre que observa en la sacrificada ciudad. Todo por el contrario, procede a dictar medidas supremamente crueles contra los pobladores que manda buscar y perseguir en los alrededores de Pasto para que se presenten y adhieran al nuevo gobierno, como vamos a ver a continuación. Historiador Enrique Herrera Enríquez, avancemos con este interesante tema del día de hoy. Es importante que usted, mi querido radioyente, tenga muy en cuenta lo que se habla, ¿no?, de la gran cantidad de ganado que sacaron de Pasto.
y para enviarlo directamente para Quito, al igual que la parte de bestias, de animales, de caballos. Eso está indicando entonces lo que siempre hemos dicho. Acá en Pasto teníamos una armonía con tantos alimentos gracias a esa situación de don Alonso Carrillo desde aquel 13 de marzo de 1586. Y es que yo no me voy a cansar de estar replicando sobre ese importante acontecimiento de 1586, porque ese es el que nos dio a Pasto y su gente una situación altamente favorable para poder subsistir. Y entonces, el propio Bolívar, ¿no?, tiene que reconocer, obvio, y después de que ya saca todo el ganado, que hace la repartición que hizo de algunas fincas, ¿no?, dice que Pasto no tenía nada. Tenemos que nosotros ubicarnos, mis queridos radioyentes, ¿no?, sobre una ciudad destruida, pero que, óigalo bien, es importante, había una convivencia entre el sector rural, que era la parte de los indígenas, y la parte urbana. Había un entendimiento. Y por ende, pues, la gente salió de aquí de Pasto, después de ver esa matanza, esa masacre, y se ubicó alrededor de los poblados, en Catambuco, Novonuco, Nanganoy, en Mocondino, ¿no? Se ubicó en Tezcuala, Cuacar, en fin, para desde ahí, pues, ver qué iba a pasar. En tanto acá, esos 4.000, 5.000 soldados penetraban, rompiendo puertas, rompiendo ventanas, matando a la gente. Y ya lo hemos visto cómo se comenta que a los pobres niños de 2, de 3 años, bebés, los lanzaban al aire y los recibían con los yataganes que estaban clavados en los fusiles. Esto es macabro, eso es triste. Y ver de que Bolívar no tuvo, como se dice, la más mínima situación de consideración de nuestra gente. Por el contrario, nos aplicó una gran cantidad de impuestos, una gran cantidad de tributos, y dejó, vamos a ver más adelante, instrucciones a otro criminal sanguinario como fue don Bartolomé Sarón. Yo no puedo darle otra clase, pues, de calificativos. Aquí, como se verá oportunamente, el famoso 20 de enero de 1823, en lo que se denomina el Día de la Jura. Todo con instrucciones precisas, concretas, del señor Simón Bolívar, que no perdonó a Pasto esa humillante situación que se presentó después de la batalla de la mal llamada Bomboná, porque fue en Cariaco, ¿no? También hay gente que dice que ¿cómo? ¿Que por qué cambiar? Es que así estamos nosotros entrando directamente en la verdad. Uno también pensaba que la batalla de Bomboná pues fue 2 ejércitos en ese plano y se fueron a las armas. No. La batalla fue en la parte de Cariaco. Esa hondonada, hondura, como quieran llamarle, o huecada, que tiene 250 metros de profundidad por 300 metros de cobertura o anchura. Ahí fue la batalla. Y por ende son
más de 1.800 hombres que quedan fuera de combate, entre muertos y heridos de parte de Bolívar, en tanto de los nuestros no pasan de 25 o 30. Y entonces, la historia oficial, ¿no?, para ocultar en sí el asunto, ¿qué es lo que hace? Le pusieron pues el nombre de Bombolá, para que la gente no vaya a ver esa tremenda falla que tuvo el señor Simón Bolívar cuando manda a la gente a combatir sobre esa huecada, bajando en zigzag. Máximo 2 personas podían caminar allí. El camino está allí, el camino está allí hasta ahora. Y entonces, obviamente, no se desprestigia, entre comillas, pues, la inteligencia militar que tenía Bolívar. Por ende, Antonio Bando, allá se le reveló, no José María. Antonio Bando le dijo, hombre, ni un sargento con mediana preparación hacía lo que usted acaba de hacer, mandarlos al patíbulo. Pero bueno, como siempre, ahora pues vamos a continuar analizando estos importantes acontecimientos. Y una vez más, Elenita, usted tiene la palabra. No está por demás recordar que la capitulación de Berruecos del 6 de junio de 1822 se hizo a espaldas del pueblo de Pasto, participando en este engaño personajes como los españoles Salvador Jiménez de Enciso, obispo de Popayán, pero refugiado en Pasto después de los acontecimientos de la batalla de Boyacá, situación similar a la de don Basilio García, que derrotado en dicha batalla se había desplazado hasta Pasto. Estos 2 personajes tuvieron que salir con Bolívar de la ciudad luego que éste hiciera su ingreso por primera vez, y su salida fue obligada cuando en la noche del 8 de junio sus casas fueron apedreadas y baleadas como expreso inconformismo a su actitud traicionera frente a respaldar a Bolívar, que ellos mismos habían enseñado a odiar, y ahora pretendían que la gente de Pasto le admire, lo respete y aún venere. Esta situación fue la que aprovechó Benito Boves, Agustín Agualongo, Estanislao Merchancano y otros dirigentes para el levantamiento del 28 de octubre, que sirvió de pretexto a Bolívar para ordenar la sangrienta toma de Pasto a sangre y fuego del 24 de diciembre de 1822. Ahora, con la estruendosa masacre llevada a cabo en Pasto contra la población civil, el general Bolívar procede a castigar la gente que aún vive después de esta tragedia. El historiador José Manuel Restrepo dice al respecto: anteriormente, hemos referido que después de la rebelión de Pasto vino el Libertador a esta ciudad con el objeto de pacificar la provincia. Consiguió en efecto que algunos de los facciosos se presentaran con sus armas, otros fueron aprehendidos por las partidas de tropa que recorrían los campos y pagaron sus delitos en el patíbulo. El país tomó un aspecto de tranquilidad que solo era aparente y producido por la fuerza, la severidad del gobierno militar que allí regía y el fanatismo político de los pastusos por Fernando VII, unido al religioso, había engendrado en el ánimo de los habitantes de Pasto hondos e inveterados resentimientos que más de una vez debían de turbar el orden público. Para ver si conseguía cambiar la opinión de aquel pueblo idólatra de Fernando VII, el Libertador, dice Restrepo, pidió a Quito que le enviaran 25 eclesiásticos patriotas, a fin de remover a los curas de los pueblos que eran enemigos de la independencia. A muchos de estos los arrojó del territorio de la República, lo mismo que a los principales desafectos. El castigo de los habitantes de Pasto fue ejemplar y merecido, empero dejó en sus corazones el resentimiento más profundo y duradero. En su parte de guerra, el general Sucre no menciona el saqueo de la ciudad, explica las diversas operaciones procedentes, recomienda al teniente coronel Wright, a los coroneles, capitanes Ferguson y Brown, en espera de que el jefe del Estado Mayor le indique otro más, y termina así: mi edecán,
el teniente coronel Chiriboga, que pondrá en manos de vuestra señoría esta comunicación, tendrá el honor de presentar a su excelencia el Libertador la bandera tomada a los enemigos, que formaba su señal de rebelión. El 13 de enero de 1823, expide Bolívar en Pasto un drástico decreto que entre sus considerandos dice que el cantón de Pasto se insurreccionó el 28 de octubre sin tener motivos siquiera aparentes para una conducta tan criminal, rompiendo la capitulación que se le concedió el 8 de junio del año próximo anterior. Esta ciudad fue furiosamente enemiga de la República, no se someterá a la obediencia y tratará de turbar el sosiego y tranquilidad pública si no se le castiga severa y ejemplarmente. Recordemos que quien capituló, sin haber consultado con el pueblo, fue Basilio García, razón por la cual existía gran malestar entre las gentes que se consideraban vencedoras en Cariaco Bomboná, como en efecto así lo fue. Además, el pueblo de Pasto no estaba de acuerdo con la violencia que siempre se empleó para someterlo a sangre y fuego. El segundo considerando dice que la insurrección fue abrazada generalmente por todos sus habitantes, sin exceptuarse más que dos, Nicolás Chávez y Jerónimo Ricaurte, y considerando, en fin, que esta ciudad furiosamente enemiga de la República no se someterá a la obediencia y tratará siempre de turbar el sosiego y la tranquilidad pública si no se le castiga severa y ejemplarmente, decreta: se confiscará y aplicarán al gobierno los bienes de todas las clases de habitantes del Cantón de los Pastos que tomaron parte de la facción de Pasto, bien suministrándoles armas y elementos de guerra, bien ofreciendo sus servicios y personas, bien manteniendo relaciones de espionaje con los facciosos. Segundo, se confiscarán y aplicarán al gobierno los bienes de todas las clases de habitantes del Cantón de Pasto que no se hayan presentado en esta ciudad dentro de los 6 días señalados por el general Sucre, que empezaron a correr desde el 26 de diciembre último hasta el 31 de diciembre del mismo inclusive. Tercero, se confiscarán y aplicarán al gobierno los bienes de todas las clases de los habitantes del Cantón de Pasto que, teniendo propiedades en él de los Pastos, permanecieron en Pasto después de la insurrección. Es decir, que por el solo hecho de no haberse trasladado al Cantón de los Pastos, han perdido cuantos bienes tenían en él. Respecto a la repartición de bienes que él considera nacionales, ordena por intermedio del coronel José Gabriel Pérez, su secretario general, a Bartolomé Salom que se asigne al general Jesús Barreto el hato de Panamal, al coronel Arturo Sanders la hacienda de Aranda y al coronel Lucas Carvajal el hato del Salado. Se repartieron las vajillas de plata que fueron encontradas en el saqueo a las casas de Pasto entre los soldados por orden directamente de Bolívar, y se ordenó el destierro de eclesiásticos solicitando a Quito el envío de simpatizantes con la causa republicana. A la imagen tamaño natural denominada la danzarina de Legarda, que se ubica en el templo de San Juan Bautista, le fueron arrancadas las alas de plata para sacar las piedras preciosas que estaba engalanada. El 14 de enero de 1823, Bolívar sale de Pasto con dirección a Quito, escribiendo a Santander en lo pertinente a Pasto: hoy mismo me vuelvo a Quito, dejando aquí de gobernador al coronel Juan José Flores, que no lo hará como el señor Antonio Obando, y al general Bartolomé Salom lo dejo mandando las tropas y cumpliendo las instrucciones de pacificación. Dentro de 2 meses todo estará pacífico, y entonces no habrá necesidad ni de jefe militar ni de tropas. Puede ser que no me engañe. Estaba en lo cierto frente a esta última expresión, si se tiene en cuenta que el comportamiento de estos militares venezolanos que pretendieron acabar por completo con Pasto y su gente, atendiendo las expresas disposiciones del general Simón Bolívar, quien tiempo después diría que habría que acabar con Pasto sacándolo del catálogo de los pueblos, razón por la cual dejó drásticas y secretas medidas al general venezolano Bartolomé Salom, que de manera clara y específica narra el general Oleari de la siguiente manera. Salom cumplió su cometido de una manera que le honra tanpoco a él como al gobierno.
aún tratándose de hombres que desconocían las más triviales reglas del honor. Fingiendo compasión por la suerte de los vencidos pastusos, publicó un bando convocándolos a reunirse en la plaza pública de la ciudad, a jurar fidelidad a la Constitución y a recibir seguridades y protección del gobierno en lo sucesivo. El buen nombre de Salomne y la reputación que se había granjeado inspiraron confianza a aquellos habitantes y centenares de ellos en obediencia al llamamiento, o tal vez por temor de mayor castigo, acudieron al lugar señalado en donde se les leyó la ley en la que estaba consignados los deberes del magistrado y los derechos del ciudadano. Según ella, la propiedad y personas tenían amplias garantías y la responsabilidad de los magistrados se hallaba claramente definida. Leyóse la ley, como ya dije, en presencia de todos los concurrentes, y como prueba de buena fe del gobierno se repartieron sendas cédulas de garantía. Pero violando lo pactado, situó en la plaza un piquete de soldados que redujo a prisión cerca de 1,000 pastusos, que enseguida fueron enviados a Quito. Muchos de estos perecieron en el tránsito, resistiendo a probar alimentos y protestando en términos inequívocos su odio a las leyes y al nombre de Colombia. Muchos, al llegar a Guayaquil, pusieron fin a su existencia, arrojándose al río. Otros se amotinaron en las embarcaciones en que se les conducía al Perú y sufrieron la pena capital, impuesta por la ordenanza en castigo de su insubordinación. Daniel Oleari, secretario privado de Bolívar, ha hecho referencia de manera muy general a los acontecimientos del 20 de enero de 1823 llamado el Día de la Jura, cuando de manera engañosa se convocó a la población de Pasto bajo el pretexto de jurar la nueva Constitución, cuando la verdad era reclutar la gente joven para de manera obligada enviarles a pelear al Perú. El drama de la gente de Pasto como consecuencia de los macabros actos criminales de la tropa al mando de Sucre en aquel entonces se refleja en una nueva carta que suscribe Bolívar a Santander el 30 de enero de 1823. Le dice: el famoso Pasto, que suponíamos tan abundante de medios, no tenía nada que valiera un comino. Ya está aniquilado sin mucho empeño. Con esa clase de disposiciones tan drásticas, macabras, criminales y absurdas, ¿qué economía podía resistir cuando sus gentes fueron perseguidas, aniquiladas y los campos talados, devastados, arrasados con todo cuanto se tenía? El general Francisco de Paula Santander celebra desde Santa Fe de Bogotá el genocidio perpetrado en Pasto, cuando en carta que suscribe el 6 de febrero de 1823 le dice a Bolívar: sucesivamente he recibido 3 cartas de usted. Una del 13 de noviembre de Quito, muy poco agradable por cuanto usted hablaba sin tener a Pasto pacificado. Otra del 8 de enero desde Pasto, en que me dice el resultado de la expedición y sobre todo la severidad con que se ha castigado a ese pueblo rebelde, cosa que me parece excelentísima, como necesaria e indispensable. Y la tercera, del 14 en marcha a Quito, que contiene expresiones halagüeñas, ideas lisonjeras y esperanzas agradables. De las mujeres pastusas que sufrieron el destierro siendo sacadas de su hogar nativo para ser confinadas en la ciudad de Piura, en el Perú, la historia registra el nombre de 5 de ellas que por circunstancia de diversa índole se quedaron en Cuenca, Ecuador, y son María Mercedes Bravo, María Catalina Aux, Antonia Romero, Asencia Rosero y María Zambrano. Estas damas se quedaron en la citada ciudad y formaron hogares de gran prestancia y con el cariño y orgullo de no olvidar su nativa ciudad de Pasto. Inculcaron a sus hijos el amor y recuerdo a Pasto y su gente, tanto así que hasta hoy en día sus descendientes se dicen orgullosamente pastusos. Tanto así que los varones y las mujeres descendientes de las citadas damas pastusas tienen por tradición viajar hasta Pasto para conocer el lugar nativo de sus ancestros. En su momento, trataremos toda una serie de documentos que certifican la responsabilidad que tiene el general Simón Bolívar para con los siniestros acontecimientos que se registran en Pasto, después de su estadía dando comienzo al permanente martirio que ocasionara el genocidio dado en Pasto por aquel entonces, con generales venezolanos como Bartolomé Salón, José Cruz Paredes
y Juan José Flores, entre otros, que traeremos para el conocimiento de nuestra historia. En verdad, no podíamos dejar de traer a referencia los verdaderos responsables de la situación catastrófica, macabra, de Pasto del 24 de diciembre de 1822. El obispo español de aquel entonces, Salvador Jiménez de Enciso, que ya en su momento lo analizamos, pero ahora traigo esa simple frase que es muy contundente, ¿no? Aquellas personas que mueran en la guerra combatiendo a favor de Fernando VII y la Santa Religión Católica van con derechura al cielo. Para este pueblo tan creyente, tan católico, imagínense que les den esa oportunidad de que no pasen por el infierno, sino que van directamente al cielo, pues ahí están las consecuencias. Al igual que Basilio García, el español, son los máximos traicioneros, porque después, de un día para otro, después de que habían predicado por más de 3-4 años, ¿no?, en contra de esas gentes, de los republicanos, cambiaron de qué de parecer. ¿Por qué? Porque ya en la capitulación de Marruecos, el 6 de junio de 1822, encontraron de que les aprobaron las partes favorables para ellos, pero todo a espaldas del pueblo. El que iba a pelear en la guerra, el de alpargata, el de pie limpio, a él no lo tuvieron en cuenta. Y es que antes del famoso 7 de abril de 1822, en Pasto era característico que el cabildo habría un cabildo abierto para que la gente vaya y se exprese. Acá no se hizo nada de eso. Vemos entonces cómo también la situación que ya hemos comentado, ¿no? El señor Sucre no dijo absolutamente nada de los acontecimientos que hubo aquí en Pasto en su parte de guerra. Y Bolívar, cuando en el decreto, ¿no?, ya empieza, pues que esta ciudad fue furiosamente enemiga de la República. Pues obviamente, en la forma como nos trataban a nosotros, pues tenemos que defendernos. Y de principio no fue por la independencia. Los quiteños en 1809 no vienen por darnos independencia. Quería que seamos parte integrante totalmente de ellos. Al igual que los caleños, payaneses y santafereños. El famoso 22 de septiembre de 1811, cuando vienen tras de las 1.200 libras de oro. Pero eso no lo tuvo en cuenta Bolívar, ¿no?, sino que ya va directamente. Y decreta que confiscará y aplicará al gobierno los bienes de esta clase de gente. Hace una repartición de tierras. Al coronel José Gabriel Pérez, pues usted general, le ordena para que le indique a Bartolomé de Salón. Y entonces a Jesús Barreto el hato de Panamá. Al coronel Arturo Sández la hacienda de Aranda, y al coronel Lucas Carvajal el hato del Salado. Vea, pues, ¿no?, Bolívar, como siempre, acostumbraba a repartir lo que no era de él. En el estudio que yo hice para escribir el libro Bolívar desciende de su pedestal, me encontré una gran cantidad de aspectos en el Perú. Sería así. Como no era de él, repartía las cosas. ¿Y en qué forma y de qué manera tan infame lo hacía? Como lo hizo en este caso con la gente de acá, de aquí de Pasto. El 14 de enero del 23, pues sale ya Bolívar para Quito. Él dice, ¿no?, hoy mismo me vuelvo a Quito, dejando aquí
de gobernador al coronel Juan José Flores. Esa belleza de personaje, ese criminal que gustaba hacer competencia con la gente que tenía preso, dándoles un palo o chopo para que se peleen, y el que quedaba vivo, dice que le daba libertad. Mentiras. Y luego lo que el propio general Oliari denuncia: Bartolomé Sarón cumplió su cometido de una manera que le honra tanpoco a él como al gobierno. Y comienza él a manifestar la cuestión de cómo se comportó la gente nuestra frente a esta situación. El propio Francisco de Paula Santander, ¿no? Que yo tenía otro concepto, pero mire que en la carta del 6 de febrero de 1823 manifiesta de que le parece excelentísima la forma como se desempeñó la gente de Sucre el 24 de diciembre. Son cosas tristes. El aspecto de las mujeres pastusos, doña María Mercedes Bravo, doña María Catalina Aus, Antonia Romero, Ascensia Rosero y Mariana Zambrano, que se quedaron en Cuenca, Ecuador, pero inculcaron a las gentes, a los hijos de ellas, el amor a Pasto. Y lo que hemos dicho, tienen como tradición que ellos, de generación en generación, tienen que ir aquí a Pasto a conocer el sitio donde nacieron las primeras pastuzas, que por orden de Bolívar iban para el Piura, pero las dejaron en Cuenca como una especie de consideración por parte de los cuencanos. Esta historia era importante que la conozca. Así volveremos el próximo domingo. Muchas gracias, muy amables, y recuerden, la pandemia todavía no pasa. Hay que cuidarse. Los hechos más importantes de la historia de nuestra región. Los dramáticos momentos del famoso 24 de diciembre de 1822. Los datos no contados por la historia oficial. El 12 de mayo de 1492, Colón sale de Granada. Escúchelos en Vivamos Nuestra Historia, domingos 8 a 9 de la mañana, por Viva 780 AM, la radio de la cultura. Más viva.